Hágase cliente en la Casa Dominicana. Hágase cliente en la Casa Dominicana. Muebles y electrodomésticos para acomodar tu hogar con grandes facilidades. Y si has sido nuestro cliente, ellos te tienen su inicial. En la Casa Dominicana encuentras las mejores marcas internacionales en electrodomésticos y las más finas líneas de muebles para cualquier espacio en tu hogar. Tenemos crédito directo, sin bancos ni financieras. Llévatelo hasta 18 meses para pagar y hasta sin inicial. Visita cualesquiera de nuestras 3 sucursales en Santiago, también en San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Moca, La Vega y nuestra sucursal en Plaza Megacentro, Santo Domingo. Pues bien, y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, acaba de revelar y afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, figura en los archivos de Jeffrey Epstein, que contienen supuestamente los nombres de sus cómplices en una nueva escalada del enfrentamiento entre ambos. Y lo que inició como una relación viable y una relación bonita, entre ellos, pues ahora se rompe, Alexander Jerez. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Con esta revelación. Qué barbaridad. Tú sabes que uno entendía de que esta amistad entre Donald Trump y Elon Musk, como decía Maduro, uno entendía que esta amistad iba a durar un poquito más de tiempo, que este vínculo iba a durar un poquito más de tiempo. Él no renunció del puesto que tenía en la Casa Blanca, era un tema de la eficientización de los recursos de los Estados Unidos desde la Casa Blanca. Ese era más o menos su cargo, el que él tenía. No fue que renunció ni que lo votaron, fue que se le venció un contrato, él iba a estar un tiempo y ese contrato se le venció, no se les renovó porque, según lo que se dice, no fungió con las funciones que tenía que fungir en la Casa Blanca, en este fungimiento fungitivo. Entonces esto provocó de que él pues no firmaran de nuevo el contrato y ahora se destapa con este tema y uno entiende que no era tan verdad así de que fue por el contrato, que si yo qué, sino que había algo más y había un dolorcito, una espinita entre estos dos hombres magnates poderosos del mundo. Dice Elon que sin el apoyo de él, que al menos alrededor de $250 millones él aportó para que Trump ganara la presidencia nuevamente de los Estados Unidos. Él dice que Donald Trump es un ingrato, que sin ese apoyo él no hubiese ganado otra vez la presidencia de los Estados Unidos, y lo llama a sí mismo ingrato. Pero obviamente, más allá del aporte económico que pudiera haberle brindado, que es bastante importante, ese aporte moral, ese aporte para una generación, para un sector de la economía de los Estados Unidos, y es un hombre que conecta bastante con una generación completa en gran parte del mundo por el ámbito tecnológico en el que se mueve. Entonces hay una gran cantidad de gente que admira sobremanera a Elon Musk, y cualquier movimiento que haga, cualquier cosa que él diga, hay una gran cantidad de gente estadounidense que está atento y que lo sigue como persona, como figura, como empresario. Como emprendedor. Ya no es emprendedor. Bueno, y emprendió. Entonces, no solamente es lo económico, sino lo que él representa para una gran cantidad de estadounidenses y gente en el mundo. Y hay gente que dice, ¿qué tenemos nosotros que ver con Donald Trump? Que sé yo qué. Pero podemos tener como dominicanos una influencia para los que votan allá. No, hay muchísimos dominicanos que viven en Estados Unidos. Sí, pero por ejemplo, desde aquí yo le puedo decir a un familiar mío que está allá, yo simpatizo por Elon Musk, o mira, tal cosa, yo tengo de tecnología, la vaina, influenciar a alguien que está allá para que haya votado por Donald Trump